Buen día, good morning, buenos días. Apreciada vicepresidenta del Gobierno de España, estimada ley representante de Red, distinguida profesora Mazzucato. Bueno, no saludo a todos ustedes porque acordaríamos todo el tiempo. Me encanta que esté el director general de la Fundación La Caixa, el director general de Global, el presidente de Naturgy, Laia Bonet. Estoy encantado de que estén ustedes con nosotros. Estoy encantado de que nuevamente estén en esta casa Teresa Rivera y Lere Pajín. Ya sabéis que es de verdad vuestra casa y que cada vez es un placer y un honor teneros. Una casa en la que no hace mucho, y en parte gracias a los buenos oficios de Sergi Loune, fue incorporada por la UNESCO como centro distinguido o centro dedicado a ciencias sociales y humanidades. No hay duda que en un acto como el de hoy contribuye poderosamente a mantener este carácter de centro UNESCO para estos temas. Con mucho cariño había preparado un pequeño speech en inglés, en mi inglés defectuoso. Y luego me he dado cuenta de que la profesora Mazzucato, entre otros idiomas, también entiende el castellano. Entonces, bueno, pues yo le hubiera dicho en inglés, pero lo digo en castellano o en catalán, si usted quiere, benvinguda. Es un placer que por primera vez esté en esta casa y que no sea la última, espero. Le agradezco muchísimo el esfuerzo de venir y de trabajar con nuestra vicepresidenta en este tema. Y también quería decirle que para nosotros usted no es solo una profesora, ni es una policy maker. Usted es una cosa, es un neologismo, lo digo para que trate de entenderlo. Usted es hope maker. Y le estoy muy agradecido, le estamos muy agradecidos por este carácter que tiene de infundirnos esperanza a muchas personas en este mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras y también por tu amabilidad y tu ayuda para poder hacer este evento. Querida vicepresidenta, amiga Teresa, querida profesora Mazzucato, querida Mariana, queridos amigos y amigas de la Fundación Bancaria de La Caixa, del Instituto de Salud Global de Barcelona, del Club de Roma y, por supuesto, del Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos y colegas y compañeros que habéis querido venir hoy a este debate que ha levantado grandes expectativas. Decía el director que habíamos hablado unos minutos antes con la profesora Mazzucato, que entre otras muchas habilidades, además habla un perfecto español. Y por tanto, aunque en un principio habíamos planteado este debate solo en inglés, hemos decidido hacerlo de forma bilingüe y por tanto podremos expresarnos en las dos lenguas que todos y cada uno de nosotros y nosotras sabe entender perfectamente. Creo que este debate ocurre en un momento tremendamente interesante y oportuno, por los retos que tenemos encima de la mesa y también por el momento de la pandemia que todavía hoy estamos viviendo. Y aunque es verdad que empezamos a ver la luz al final del túnel, es cierto también que es un buen momento para tomar algunas de las lecciones aprendidas que esta pandemia nos ha puesto encima de la mesa y poder, por tanto, anticipar algunos de los retos que tenemos que abordar. En este momento, además, hemos aprendido que la conexión entre la ciencia, el sector privado y la política pública están condenados a entenderse más que nunca y que necesitamos generar espacios nuevos de transformación, de verdadera transformación, contando con todos los actores. Y esto es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Tenemos que ser innovadores en la política pública, tenemos que ser innovadores en cómo conectamos la ciencia con el sector público, cómo conectamos modelos transformadores que cuenten con todos los actores, y también tenemos que tener capacidad de anticiparnos a los retos que más o menos ya intuimos están aquí. La pandemia ha puesto de manifiesto que necesitamos mejorar nuestra capacidad de anticiparnos, de responder mejor a crisis de salud global, pero también a otras crisis que ya tenemos aquí, como el cambio climático o la conexión tecnológica, entre otras. Es decir, tenemos que fortalecer nuestra capacidad
de anticipación, de preparación. Y para eso necesitamos a todos los talentos, a todas las instituciones y a todos los actores y actrices. También la crisis nos ha puesto de manifiesto la necesidad de colocar en el corazón de la agenda política la Agenda 2030 y los SDGs más que nunca, porque los SDGs no son otra cosa que un buen diagnóstico de la realidad en la que vivimos, basado en la ciencia, y que nos enseña un camino, una hoja de ruta que es un diálogo global, que nos convoca a un partenariado global y que requiere de una profunda transformación. Una hoja de ruta, además, que no es otra cosa que un verdadero pacto generacional, porque estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar hoy y cuyas consecuencias verán nuestros hijos e hijas, y por tanto esa necesaria solidaridad intergeneracional. Por tanto, hoy vamos a poder hablar de sostenibilidad, en sentido amplio, de justicia y equidad. La crisis también nos ha enseñado que seguimos viendo una sociedad profundamente desigual. Requiere hablar de futuro intergeneracional y de justicia intergeneracional y también de transformación profunda y social. Tenemos que reinventar seguramente nuestro concepto de prosperidad, añadiéndole algunos otros elementos que no sean solo el beneficio económico. De eso vamos a hablar hoy con dos grandes líderes, mujeres, amigas, miembros de SDSN, con las que tengo el honor hoy de poder participar en este diálogo, en este debate y además de trabajar en esta red global de soluciones innovadoras. Me gustaría empezar un poco por esta conexión evidente entre la salud y el cambio climático. La crisis también ha puesto de manifiesto que no hay compartimentos estancos y que las dos crisis están totalmente conectadas. Me gustaría empezar, vicepresidenta Teresa, por ti, para que un poco desde tu experiencia al más alto nivel en el Gobierno nos puedas expresar cómo los tomadores de decisiones, quienes estáis y tenéis que tomar decisiones, estáis conectando estos dos elementos, estas dos crisis, ¿no? Si realmente está habiendo una conexión entre estas dos áreas y se está respondiendo a la vez en este sentido. Pues muchas gracias y muchas gracias. Es un placer para mí también estar con Mariana y con Leire y con todos vosotros en este formato con temas que están para quedarse. Yo diría varias cosas así de primera impresión. Yo creo que lo que hemos vivido es una inmensa cura de humildad. Hemos experimentado en nuestras carnes que hay límites que van más allá de lo que conceptualmente podíamos pensar de antemano en una visión tecno-optimista, que podíamos estar preparados para, como seres enormemente inteligentes, resolver todo. Pues no, no es verdad. Hay muchas cosas que se escapan de nuestra capacidad y que más nos vale el tener desarrolladas capacidades, habilidades para poder afrontarlas, que seguramente es la segunda cuestión más relevante a mi juicio, ¿no? Nadie está exento del riesgo de encontrarse con algo inesperado y lo importante es el modo en el que se responde al algo inesperado, y el modo en el que se responde a algo inesperado en esta circunstancia ha mostrado algunas cosas que me parece que deben ser aprendidas y aplicadas para que nos pille un poco mejor preparados cualquier otra cosa inesperada que pueda venir. Por ejemplo, entender bien, conocer bien, contar con una buena capacidad de interlocución, tomarse en serio y ser congruentes con respecto al mejor conocimiento de cada momento es capital, ya sea en crisis sanitarias o crisis ecológicas, crisis climática, como la que estás diciendo. Yo creo que esto es un elemento de conexión importantísimo. Somos suficientemente inteligentes como sociedad y como individuos en muchos casos como para tener una buena base de información y conocimiento, y evidentemente la buena base de información y conocimiento debe servir para la toma de decisión y debe servir no solamente puntualmente. Cuanto más integremos en un momento temprano ese conocimiento, mejor preparados estaremos para abordar esa crisis. La segunda es, yo diría, las capacidades públicas, el que una sociedad tenga capacidad para responder gracias a todos esos intangibles que se van acumulando durante mucho tiempo, que es muy difícil construir y que es mucho más fácil
erosionar de lo que pensábamos, marca una diferencia. Y yo creo que esto lo hemos visto muy bien con la capacidad de los sistemas sanitarios, con la capacidad de producir vacunas en tiempo récord, que es también ciencia, pero es también activos, decisiones de inversión pública, y por tanto debemos entender que aquello que en según y qué lecturas pueda parecer un anexo de lujo sobre el que poder recortar porque no es efectivo, no es productivo en el cortísimo plazo, es un inmenso error no apostar por ello, porque no se construye de la nada de un momento para el otro. Por tanto, esta noción de bienes públicos, de intangibles, de sistemas, de capacidad de resiliencia colectiva son fundamentales, clave. Y yo diría que la tercera cosa que es muy importante es que también descubrimos que muchas de las grandes crisis que probablemente vamos a vivir en los próximos tiempos, y ojalá digo, ni sean muchas, ni sean grandes, ni tengan por qué materializarse, pero uno entiende que probablemente los grandes riesgos que se perciben en el horizonte tienen que ver con cómo limitaciones ambientales acaban generando problemas sociales y económicos serios, cómo hay una conexión clara entre esos otros vectores de salud que aparecen en el horizonte como consecuencia de alteraciones físicas muy importantes en nuestro planeta y, por tanto, hay que estar preparados para ello. Con una última derivada, que a mi juicio tiene que ver, también cura de humildad, con la interdependencia. Está aquí Javier Solana, esto de los riesgos geopolíticos y la interdependencia, da vergüenza hablar delante de él, pero yo lo hago, y es que la interdependencia y este movimiento de globalismo necesita pasar por un fine tuning como poco, ¿no? ¿Qué significa el ser interdependientes? Vamos a seguir siendo interdependientes siempre, esto es obvio, el mundo es mucho más pequeño de lo que nos podíamos imaginar de antemano, pero no basta solo con tener la gran figura macro, porque los detalles importan. Y si desordenamos mucho los detalles en favor de la figura macro, lo que generamos es grandes vulnerabilidades. Por tanto, hay que pensar de qué forma trabajamos por el bien común también en esa escala global y en una interdependencia mucho más sana, donde el patrón del bienestar del vecino es fundamental para mi propio bienestar. Y esto es muy claro en temas ambientales, es muy claro en temas de salud pública, es evidentemente muy claro en temas de cambio climático, y quizá fue una de las premisas muy en el origen cuando se asociaba la lucha contra el cambio climático a una exigencia ética. Es obvio que es una exigencia ética, y aquí volvemos al origen. También sabemos que es una inmensa torpeza económica y una inmensa torpeza social. Por tanto, confluyen de manera muy clara, ahora que decías lo de los colorines, confluyen de manera muy clara como ejemplos de por qué hay que pensar en esa visión integral, y por qué salud y clima están enormemente relacionadas, por el aire que respiramos, por los riesgos físicos de los efectos del cambio climático, pero también por algunos tipos de vulnerabilidades que son muy parecidas cuando separamos un poco el foco y vemos pues las relaciones que mantenemos entre las sociedades, o incluso dentro de una misma sociedad, por no hablar de las generaciones y las generaciones por venir, ¿no? Bueno, han salido temas ya muy relevantes, ¿no? La conexión entre el cambio climático o los temas ambientales y la salud. En esta sala hay muchos expertos del Instituto de Salud Global de Barcelona que podrían hablar mucho de ello, luego les daré la palabra. Han salido también, ¿no?, la interdependencia, luego hablaremos también de cómo respondemos a esa interdependencia con los instrumentos de gobierno que tenemos, que no son precisamente tan globales como los retos a los que tenemos que hacer frente. Y ha salido un tema que me gustaría profundizar con Mariana. Mariana además está en el Consejo Económico de la Organización Mundial de la Salud, trabajando precisamente en esa perspectiva de la salud en todas las políticas, la salud como un reto global geoestratégico también, ¿no? Y me gustaría un poco, Mariana, que nos rescataras algunas de las aprendizajes, de las lecciones que hemos podido rescatar en este tiempo para garantizar y para responder a ese reto de salud integrada en otros muchos retos al mismo tiempo, ¿no? Y cómo lo estáis abordando desde ahí. Gracias. Y por primero, gracias por haberme invitado, y gracias al director por las palabras muy gentil. Y si sigo hablando español, no van a entender nada.
pero hemos decidido que ustedes pueden hablar español, yo voy a contestar en inglés, pero bueno, gracias, es un lugar de veras muy inspirational. So the question is extremely important, and I just think we need to be super, super specific, so that also with health, we don't do what Greta Thunberg says we do with climate, which is blah, 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 right? So really the question is health for all. So this concept of the common good, il bien común, il bene comune in italiano, is such a great word. But in economics, we don't really have a very strong framing for it. We talk about the public good, which has been framed as something that the private sector is not doing, right? Because of market failures. So I actually think we've been set up to fail, and we're failing. We're always too little, too late. But it doesn't have to be that way. We have actually framed policy and the role of the state at best, so at worst, the Reagan, Thatcher, get out of the way. At best, to fix what economists call market failures, right? So whether it's positive externalities to invest in basic research, or negative externalities, a carbon tax, or information asymmetries, funding of cute little companies, and so on and so forth, the role of the state is to put bandages. ¿Cómo se dice cerotto en español? Tiritas. Okay. Tiritas, okay. Cerotto in italiano. and so by definition, you're always in fixing mode, and always like literally out of breath. You see it with the big tech problem, with the digital platforms. The governments have no idea what they're doing, and they're always ex post. They wait for the problem to arrive, which is crazy, given that in the tech area, all the tech was publicly financed, more or less. You know, everything that makes our smartphones smart and not stupid, internet, GPS, touchscreen, Siri, all came from public investment. Of course, the private sector was critical. It's never state or business. They have to work together. But how can we just fund health? How can we just fund digital? How can we just fund energy without ex ante, not ex post, and a really ambitious idea of the common good? And you know, the Pope, and I'm not religious, I mean, I don't know, I mean, we can talk about religion, but I wouldn't know what to say. The Pope talks about the common good in a very, very inspirational way. I think we should actually listen to the Pope, at least for me, non-religiously, because he talks about the common good with actually much more rigor than economists do. And so, you know, the first thing I think is to admit that the economy, because it's important, you said, not just economics, not just the economy. But the first thing I think we need to say is don't accept what they have said about the economy. We need to debunk it. The economy is an outcome, ¿no? Es un producto de las decisiones que hacemos dentro de todas las organizaciones que hacen la economía. So it's an outcome of how we govern the state, and I think it's badly governed, just fixing market failures. It's an outcome of how we govern business, which if we're just maximizing shares, you know, share buybacks, buying back our own shares, $4 trillion, that's 12 zeros, $4 trillion have been used by the top companies in the world just to buy back their own stock, to boost stock prices, stock options, and executive pay. That's a governance challenge. Then, of course, there's civil society organizations and so on. So these governance decisions between, you know, within these organizations, but also how they relate one to another, how they work together, public-private partnership, is that a good thing or a bad thing? I don't know. It depends what kind of partnership. With a man and a woman, or man and a man, a woman and a woman, the partnerships that we have, they're not always good. They can be abusive. We know that. Well, we also have very problematic public-private partnerships in many areas like health. We have huge amounts of public money going in. In the US, we have $40 billion a year from the National Institutes of Health funding health innovation. And somehow the prices of the drugs don't reflect that. The intellectual property rights don't reflect that. So that's a bad partnership. We need better metrics, just like we have within our you know, corporate governance, like ESG, framed around the SDGs. We also need it as a relational metric. Do we have symbiosis? Do we have mutualism? Or do we have predator-prey or parasitic partnerships? And I don't think in the long run, anyone benefits from the problematic partnerships. But in the short run, yes. Billions of profits are made by problematic partnerships. So the vaccine, it's not enough to say we now have all these vaccines. How were they produced? Do we actually have a common good structure in the partnership, at the project level? Like we need a microscope and look at the actual project.
No? So of the vaccines, for example, the AstraZeneca one, it's not perfect, but there was a pretty interesting deal, right? We need to unpick, Green Deal, but any deal, the healthy deal. AstraZeneca, on the back of strong negotiation of the Oxford University researchers, who are publicly financed, because Oxford, unlike Harvard, is public, they negotiated that the prices, the costs had to remain, accessible, that the storage temperature couldn't be so low that it wasn't accessible in the global south, but also they signed up to the patent pool, which is a very important idea in terms of collective intelligence. So intellectual property rights can be abused, or they can be used and governed around, very important concepts like collective intelligence. And the point of this WHO Council that I'm chairing, it's called the World Health Organization Council on the Economics of Health for All, is to say it's not okay to just say invest in health because it's good for the economy. We need to reverse it. We say invest in health for all, para todos, and then backtrack and ask what does it mean for how we design the economy, these governance issues I mentioned before, how we design intellectual property rights, how we literally design the relationship between the public and private in terms of all the negotiation, in terms of how we design procurement. How do we design an industrial strategy? So the life sciences, for example, the health sector is often one of the sectors that many countries think about in terms of their industrial strategy. Why? We should focus on the goals, the sustainable development goals, turning them into what I call missions, and get every sector to be part of that solution, but often that means a transformation within those sectors, right? So the public-private relationship should not be about subsidies, guarantees, bailouts, and so on. It should really be about building back better, this word that's out there now, but what does it mean for the contract? What does it mean for how you design the project, and so on and so forth? And, we often are told there's no money until it's too late. Like in the pandemic, money came out of thin air, out of the woodwork, as they say in English. Just a year ago, we were told there was no money, or 2 years ago, because you're given a bit of money for energy, a bit of money for health, then you have a crisis, trillions come out, but it's too late. So what does it mean to, in a more continuous way, not when it's too late, fund, resource health systems with, not just in the health ministry, but health system, health for all is a cross-departmental goal, but also a cross-sectoral goal. And what does it mean for then taking it so seriously that we create money for it in an outcomes-oriented way, outcomes-oriented finance? We do it when we go to war. Has anyone ever said in Spain, France, Italy, the US, oh, we can't go to Vietnam, sorry, there's no money, or we can't go fight World War II, there's no money, or we can't go to Afghanistan, there's no money. When there's war, people just go. Money comes out of the woodwork. And in this case, with climate change, it's going to happen too late when we're probably going to be in lockdown, a climate lockdown, yeah? We just had a health lockdown, and it took literally millions of people dying globally to wake up and realize that we couldn't penny pinch. But the problem is, I'll shut up in a second, all this money that now is being created, where is it going? Unless it's properly directed towards strengthening the health systems and learning that you can't just fund the vaccine or fund things without actually governing those systems so that people benefit, we're not going to be prepared next time. And unfortunately, I think unless we talk about details, then it is blah, blah, blah. Totalmente de acuerdo. La letra pequeña siempre es la importante, la que nos hace bajar realmente a dónde está el kit de la cuestión. Y has puesto encima de la mesa un tema muy importante que tiene que ver con cómo construimos estos partenariados públicos y privados para garantizar los bienes comunes, que antes les llamábamos solo bienes públicos globales y ahora ya les llamamos bienes comunes porque, aunque tienen que tener garantía pública, necesitamos del sector privado, del conocimiento, ¿no? Más elementos en el tablero, pero por supuesto desde el liderazgo público. Las dos habéis puesto como ejemplo el fenómeno de la vacuna, ¿no? de la investigación, de la producción y después de la gestión para llegar, ¿no? a los ciudadanos y ciudadanas de la vacuna como un ejemplo de partenariado público-privado, o sea, donde el conocimiento, el liderazgo público y la innovación, la investigación y la financiación también del sector privado han sido fundamentales, ¿no? Trabajando todos juntos con un objetivo común y hemos encontrado resultados en un tiempo récord. Mariana tiene acuñado desde hace años este término de la misión, de trabajar en una misión orientada políticamente,
donde todos los elementos decidan un mismo objetivo, que sea claro, esté identificado y se trabaje conjuntamente desde todos los ámbitos, ¿no?, para conseguir ese mismo objetivo. Ella pone el ejemplo muy claro, ¿no?, que todos conocemos el viaje a la Luna como un ejemplo movilizador de muchos recursos a la vez. La vacuna podría ser otro buen ejemplo. A mí me gustaría preguntarte, Teresa, si esta misión, si esta forma de entender los nuevos objetivos se puede escalar, ¿no?, hacia otras áreas, si podemos garantizar esa necesaria transversalidad entre los diferentes elementos que ahora mismo tenemos encima de la mesa y necesitamos responder, ¿no? Y si esa misión, ese concepto de misión puede ser una buena lógica y un buen instrumento para responder a los retos que tenemos. Yo creo que la respuesta en corto es sí. Es claro que es la primera cosa que uno tiene que pensar cuando pretende hacer algo es dónde quiere llegar y cuáles son los caminos más razonables para llegar a ese objetivo. Si no, el riesgo de perderse en el camino se multiplica por varios enteros. Y creo que de hecho forma parte de lo que está razonablemente aceptado desde el punto de vista oficial también. A la hora de la verdad, cuando hablamos de muchos de los contextos multilaterales o europeos o nacionales, pues cada vez nos encontramos más referencias programáticas sobre las que se construyen sendas. ¿Cómo construir esas referencias programáticas? ¿Qué objetivo a 2030? ¿Qué objetivo a 2050? ¿Cuáles son las combinaciones consistentes, creíbles, que me permiten pensar que puede llegarse a alcanzar esos objetivos? Y yo creo que esto es imprescindible. Creo que es un primer paso, pero no es suficiente. O sea, me parece que un poco por interactuar con respecto a la intervención de Mariana de antes, creo que si no tenemos claro dónde queremos llegar y si no pensamos cuál es el mejor camino, mejor nos quedamos en casa y no hacemos nada. O sea, pero como digo, no es suficiente y tampoco es fácil construir ese recorrido si no es percibido como útil por parte de las personas, por parte de la sociedad en su conjunto. Es decir, si en esta combinación del bla, bla, bla o de la última precisión nos quedamos solamente en el purpose y en 2030 y en 2050, la gente no entiende de qué estás hablando y no reclama en el supuesto de que te desvíes de ese camino por el camino, porque no entiende cuál es su eficacia, del mismo modo que entiende conceptualmente, y además es muy atractivo, y es cierto, que hay que redefinir los términos del interés común, esto del public purpose y de los common goods o de cómo se construye para la economía para todos o para el bienestar para todos. Y esto se entiende. La cosa es cómo se hace, que es un poquito más difícil. Y aquí es donde yo creo que necesitamos varias cosas a la vez. Primero, tener el terreno abonado, es decir, que la sociedad entienda que las cosas que se proponen y que suenan disruptivas, complicadas, contra la inercia, frente al sistema establecido con cómo se ha hecho siempre, pues sean aceptadas y aceptables. Y aquí hay muchos trade-offs que a veces tienen que ver con la gestión del tiempo, con las medidas sociales de acompañamiento, porque no es fácil. A uno enseguida a título individual le pueden salir los fantasmas muy rápidamente, y si los fantasmas son gestionados con mala idea por algunos manipuladores, pues te puedes encontrar una oposición que te devuelve a la casilla de salida y es mucho más difícil reconstruir ese camino. Es decir, que la ruptura de las inercias para incluir en esos partenariados esta referencia a construir para la prosperidad para todos requiere entendimiento colectivo sobre por qué se está haciendo eso, por qué se cambian las reglas del juego, por qué se requiere que desde la sociedad civil y desde el mundo en el que conceptualmente yo existo, empresa, para generar beneficios para mis accionistas, no para generar beneficios para todos, para mis accionistas. Pues oiga, plantéese que a lo mejor esto hay que modularlo. Y dice, bueno, pero es que la regulación no me orienta para esto. O sea que este debate es un poco, creo, más complicado en el momento del ejemplo práctico. Claro, has puesto un ejemplo que es muy interesante y que a veces se ha hecho mejor que otras, incluso en este ejemplo reciente de las distintas vacunas, ¿no?, que han ido saliendo. Digo que a veces se ha hecho mejor que otras porque, en realidad, la aparición de esas vacunas ha sido a pulso de chequera pública. No solamente la generación de las capacidades de los centros de investigación y sociales, sino el desarrollo con compras pagadas por los presupuestos públicos por adelantado.
Y no siempre se tuvo la misma cautela con respecto a las condiciones después de comercialización o beneficio, y eso lo estamos viendo. Y sin embargo, se estaba en la mejor de las condiciones desde el punto de vista de negociación de los Estados. No es lo mismo que las condiciones de los Estados en este momento, donde yo digo, no, hay que cambiar el modelo energético, no, hay que cambiar el modelo alimentario, no, hay que cambiar el modelo de infraestructuras, porque ya tengo muchos intereses creados que no necesariamente son para mal, también hay miedos legítimos de colectivos más vulnerables que dicen, oiga, ¿a mí qué me dice? Entonces, ¿quién paga esto? ¿Cómo garantizo mi empleo? ¿Qué ocurre? Entonces, es cierto que es importante que los términos del debate también se cambien en lo concreto, no solamente en los objetivos de medio y largo plazo. Y es cierto que hay veces que se producen comportamientos más miedosos y comportamientos más atrevidos y no siempre encajan. Yo sí creo que una transformación de estas características, en cualquiera de las dimensiones de las que hablemos, no solamente requiere entendimiento social, sino que requiere acompañamiento social. Es decir, requiere, y vuelvo a las garantías, en otro sentido, pero requiere garantías de que aquellos, yo creo que hay incumbentes que pueden salir perdiendo, a los que hay que hacer caso, prestar atención, e incumbentes que pueden salir perdiendo, de los que a lo mejor nos tenemos que desentender porque tienen suficiente para manejarse solos. O sea, que se dan las dos situaciones de potenciales perdedores. Pero yo creo que hay que ser muy preciso y muy generoso con respecto a los potenciales incumbentes que merecen protección, porque si no va a ser el punto débil sobre el que se construya la batalla para que no se produzca ese cambio, ¿no? Y esto yo creo que es lo que estamos viendo en muchos de esos frentes. Y yo percibo que, has dicho antes, yo creo que las métricas, ¿no? Yo creo que desde los primeros aquellos estudios de Stiglitz de cómo medir más allá del GDP y entonces un poco como el sector inversor dice, ¿no? El ESG es fundamental, ¿verdad? Que ha sido un paso adelante muy importante. Yo creo que tiene todavía mucho recorrido. Estamos viendo, voy a sacar un debate que me tiene particularmente motivada, ¿no? en este último año, que el argumento más importante para no tomar medidas excepcionales, aunque sean temporales, con respecto al precio de la electricidad sea la estabilidad de los mercados y la expectativa de los mercados, yo creo que requiere como menos unos cuantos matices, porque el mercado no podía esperar que el megavatio hora estuviera a 300 euros. Perfecto. Era imposible. Entonces, y sin embargo el debate, desde el punto de vista del regulador y desde el punto de vista de los incumbentes y desde el punto de vista de la sociedad, está como atascado, hay ciertos miedos ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién es el primero? En realidad necesitas una coalición de primeros, necesitas una masa suficientemente amplia de generadores de opinión y generadores de Estado para la economía que trascienda de un gobierno o de una empresa o de un grupo de consumidores que se sienta particularmente afectado. Y la generación de esos consensos no es fácil. Entonces, yo sí creo que es batallas que hay que dar, porque son las batallas de la época de cambio en la que estamos, pero eso no requiere mucho. En castellano decimos pico pala, o sea, tiene mucho todavía trabajo primario por detrás, ¿no? Eso es. Pico pala toca hacer estos tiempos. Bueno, hayan visto que han salido tantos temas que nos daría para 4 o 5 debates al mismo tiempo, y estoy segura de que Mariana quiere hacer algunos comentarios a lo que ha dicho la vicepresidenta. Pero sí me gustaría subrayar dos elementos que ha sacado y que me parecen imprescindibles, ¿no? Uno, el que tiene que ver con cómo acuñamos el concepto de bienestar, el concepto de prosperidad, metiendo elementos que tienen que ver con los beneficios económicos, que tienen que ver con la economía en sentido amplio, como decía Mariana, pero también con la inclusión de todos y todas, especialmente de los más vulnerables, con los temas ambientales, sociales, etc. Tiene que ver también con cómo somos capaces de hacer este equilibrio entre la mirada larga y la mirada corta, ¿no? El corto plazo, a veces de la política también, y la necesaria mirada larga para la transformación, que la veremos mucho más allá, que siempre es difícil. Y tiene que ver también, como también decías muy bien, vicepresidenta, en cómo construimos una narrativa que consiga que la ciudadanía más afectada, en sentido amplio, pero también concreto, por estas transformaciones que vamos a vivir, se sienta protegida y al mismo tiempo se sienta protagonista, ¿no? No solo narrativa.
No, claro, narrativa y acciones concretas, ¿no? Pero en esta España, o sea, en este país, en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, también lo mencionabas, ¿no? También de la posverdad y de la información y de la desinformación, las narrativas también son importantes. Ahí quería un poco llegar, ¿no? Bueno, muchos elementos en el tablero, y en un tablero donde además aparecen muchos actores. Y a mí me gustaría, además de contestar estos elementos, Mariana, que también nos añadieras al tablero tu experiencia. Aquí hay muchos hombres y mujeres de los gobiernos locales, de las ciudades, Sant Boi, Barcelona, Hospitalet, que están haciendo un gran esfuerzo para que este bla, bla, bla al final se tiene que concretar, estos largo plazo y corto plazo tiene que estar encima de la mesa. Son actores que están haciendo mucha innovación en su terreno concreto. Hemos visto que ha sido un éxito la call de la Unión Europea de ciudades, que más de 300 han mostrado interés, muchas de ellas españolas, por ser neutrales en carbono en el 2030, hemos trabajado mucho con ellas en el día después. Un poco también que nos añadieras tu experiencia desde lo local, ¿no? ¿Cómo se está produciendo esa transformación desde lo local hacia esa dirección? Sure. And maybe first I can respond to Absolutely, of course, yeah. It's a fantastic question, and the one-line response, but I'll come back to the longer one, is that actually the local is where we can really experiment. We can sandbox with, like kids in a sandbox with a different way of working. But then the question is, how do we scale up the lessons, both at the national and the international? But that is something that or everything you said reminded me of a great quote by Martin Luther King, which is, you judge people in hard times. We can all be nice in good times. When the shit hits the fan, or when the chickens come home to roost, as someone else said, let's see how we behave. So if we can't behave well during a pandemic, when are we going to do this right, no? So, that's why it's so interesting also, not just to use big words like business and government, but which kind of business, which kind of government? What are we learning? Pfizer, I think, has operated extremely problematically. And it's not a coincidence. It's one of the most financialized companies, purely run by maximization of shareholder value. So instead of just blaming it, we can say, hey, Pfizer, come on. Okay, you went to Davos? You talked about stakeholder value? You talked about purpose? Okay, let's get busy now. Let's get our hands dirty on what does purpose, common purpose, the common good, and stakeholder value, not shareholder value, which they all talk about. Larry Fink, head of BlackRock, wrote a big letter 2 weeks ago about stakeholder value. What does it actually mean for how we produce, for how we innovate, for how we work together? Yeah, and so the companies, but also the governments need to be held accountable. Governments can talk about the common good, but if their own metrics, their own structures are not truly also holding themselves accountable, then it's, they become part of the problem. Look at public banks. Cassa Depositi e Prestiti in Italy, which is a public bank. What's your public bank called? Are they here? Yes, ICO. No? Anyway, Yeah. La Cassa Pubblica has often been a problem. It just gives out money to problematic sectors that are hurting. It kind of either bails them out with very little conditionality. And I want to come to the point about your, which I think you were implying, but I'll use the word conditionality. In Germany, because they have had now for some years a very ambitious energy-related mission. It's not perfect, but at least they have it. Not bad. The Energiewende. They then transformed their tools. So the KfW, which is their public bank, when steel, acciaio, what do you say? Yeah. Acciaio, you say acciaio? No, we say... Siderurgica. Yeah. When the Siderurgia asked them for a loan, because Siderurgia is asking for money everywhere, because they had a goal, the mission, or especially a challenge, that's very broad for the country, they changed how the bank worked. They created a condition attached to the loan to the steel sector that they had to lower their material content of the production process, which then they did in their own way. They weren't micromanaged, but they had to do it not because they went to Davos to talk about public purpose, but because they had to, due to the conditionality put by the government. And they did it through repurpose, reuse, recycle technology across the whole method of steel production. Similarly, the Swedish have done this. But it's that issue of the new social contract, no? Today, I think you're voting for the ley laboral. Yes. That should be at the center of the contracts. It shouldn't just be, a rule kind of ex post, but what does it mean, for example, to make sure that all the different sectors that do get benefits
from the state also are paying properly workers, and also that the company profits are being reinvested back into better working conditions, a more sustainable production process, so on and so forth. And what's interesting with COVID-19 is we saw across the world countries, some doing this and some not. So in France, the COVID-19 recovery for Air France and Renault was conditional on those companies committing to lowering their carbon footprint in the next 5 years. In the UK, nothing. EasyJet, an airline, 600 million, no strings attached. And often it's the company saying, no, you can't tell us what to do. Fine, get at the end of the queue, think about it and come back later, no? So having a bit more confidence on both sides, because in the end I do believe it's both government and business that are currently part of the problem, but being very specific on the word, the deal, no? Because we use the word deal with the Green Deal. At least we have the word. There's the New Deal, Roosevelt, now everyone says the Green Deal, the Healthy Deal. What does a deal mean? And I think it's really about unpicking the contract. And the fact you have, I think, a ley laboral that you're voting on today, we need to stop seeing these, as I said before, as just reacting against something bad. Those kinds of issues around making sure we don't have precarious work and that people are getting paid fairly, a living wage or more. These are all important at the center. And going back to the Apollo program, when I just wrote this book called Mission Economy, and what I was fascinated by was that NASA, the National Space Agency, put stuff into the contracts like this. They had a no excess profits clause, which is fascinating, huh? Not no profits, because I'm not a very big fan of charities and philanthropies. I think they are important to exist, but it's icing on the cake. The cake has to be good government, good business, and good civil society organizations like trade unions and so on. If there's gaps, of course, philanthropies can fill the gap. But if we on purpose create the gap, that's the problem. So they had a no excess profits clause. They also, NASA, when they wanted to go to the moon, because it was very hard, because they had to come back, not going to the moon, and back quickly in one generation. The first thing they also did was change their tools. They had the procurement, government as purchaser. So not only did they invest, they also purchased, and they changed how they did it. They realized that they were getting sort of cheated, that they had this cost plus contracting. They changed it to fixed price, like a prize, but with incentives for innovation and quality improvement. You would get more in the private sector if you kind of, actually showed that you were being kind of very ambitious. So it was a prize with incentives. And also the same guy who did that, his name was Ernest Brackett, don't ask me why I remember, he also said, and of course we need to work with business, but if we become stupid inside government, we won't even know which businesses to work with or how to write the terms of reference. And he said, we will get captured by brochuremanship or captured by the incumbents, your issue. So I think that's what we have today. We have governments who have outsourced, stopped investing in their own brain. They've outsourced the capacity often to consulting companies like McKinsey, PwC, Deloitte. Our test and trace system in the UK was done by Deloitte, failed miserably. It's not surprising, that's not their specialty. But somehow government thought it wouldn't be able to do it, so outsourced it. And this over-outsourcing, it's not really privatization, it's worse, because the public sector is still paying. But it's just outsourcing the knowledge and the learning by doing and the trial and error is hugely problematic, and they knew they could not go to the moon by just outsourcing. They had to continue to invest in their own brain. So these issues of capacity are so important because, again, there's no point in having all these vaccines if we can't deliver it globally, if we don't have industrial capacity also for that to be produced in many parts of the world that have no more production capacity. And on the narrative, I actually think it's a good word. It's not enough, but the narrative of how wealth is created, who the wealth creators are, how it's actually an outcome of collective intelligence and collective value creation is key. Because often it's the storytelling that precedes all the other problems, no? So regressive taxation policy that increases inequality is often lobbied for by certain actors, absolutely, often the incumbents, with a story, a narrative. And Plato said, storytellers rule the world. We need to actually go after those stories itself, coming back to the technology itself being an outcome of public and private. So what does that then mean
for the confidence in the room when we do have to, if you want, negotiate. I find that even when you have super smart, politicians like Teresa, unless the civil service themselves feel really empowered to negotiate based on their own role in the economy as active co-investors, sharing risks and also sharing the rewards, being risk takers, not just de-riskers, not just enablers, not just market fixers. That's that narrative side. And so the better tools on the ground, the better framing, the better theory, the better practice actually does, in the end, rely on a foundation of a different story. And that's why, lastly, the issue of citizen involvement and co-creation is also important. Because, of course, the Apollo mission was much easier than the societal missions we have today, and it was pretty top-down. What we really need for the SDGs is as much citizen engagement as possible. And coming to your question, sorry, very long point, I promise to be short. Fantastic. In cities, my experience is getting citizens, or residents, I think the word citizens, we need to be careful how we use it, but getting people who live in the city involved in the co-creation of the missions themselves is key. And I currently, for example, am chairing a renewal commission in Camden, which is the part of London where I live. It's called the Camden Renewal Commission. And their clean growth mission, the first thing that we did was, because it's based on housing estates, we chose 10 housing estates, social housing, to focus on this issue of clean growth. But the first thing was to say, well, what do we even mean by clean growth, sustainability? So bringing the citizen assemblies and the resident associations, and this is what I think Barcelona actually has done very well in many of the areas like digital sovereignty, to the table to first debate. I mean, it's not handed down by all the smart people in this room, me, academics, business policy. How do we live together in a more sustainable way? And what are also the ways to bring more agency for people? So, with COVID-19, in many parts of the world, there was an issue of food poverty. As you're locked down at home, many kids who relied on free school meals no longer had them. So all these food banks came about. But even there, how do you transform something that's a handout to people, which is very important, into agency of the people? So food cooperative, no? And of course, you also in Spain and Mondragon and so on have this history of cooperatives. We need to learn from that in moments like this, from the cooperative movement, in the agency, the kind of self-confidence also. We talked about confidence and negotiation of public-private, but also people. If you're just getting universal basic income, that's something you're getting a check in the mail. Whereas the narrative of a citizen's dividend or a citizen's share in the wealth that they help create is already a different way to think about that, no? So from food bank to food cooperative, from universal basic income to a citizen's share, these things aren't just about words. It is about also giving back power, power to the people, not as a slogan, but precisely if we want directionality and mission-oriented policies where we focus on the goal and backtrack on the economy, really making sure we can be just as ambitious and creative on the way that we co-design and co-create ex ante those missions with people's voices is important. And I do think the local is better set up for that because it's easier in some ways, but also cities have very specific problems, now going from point A to point B. How do we see it not as transport, but a future of mobility strategy in a city and what it means for all the different actors in the sectors. But the problem is that cities often don't have the power and they don't have the budget. So in another council we've just set up with the UN Habitat called the Council on Urban Initiatives, we looked at what cities did with the COVID pandemic, like for example, getting homeless people off the street. But that was notwithstanding the fact they're not set up to do that. So many amazing things happen at the street level, at the neighborhood level, at the community level, notwithstanding the fact that cities actually often in terms of how budgets are given to mayors and so on. So I think there's also learning now to say, what if we looked at what happened and almost miraculously during COVID-19 and actually worked backwards to set up the local in such a way that it can be proactive and not do it almost just because everyone works overtime and does miracles like getting every homeless person off the street of London, and then COVID's over and somehow we go back to normal, no?
Efectivamente decías, María, dos temas que estoy segura de que la vicepresidenta querrá también responder, ¿no? Pero esta parte sobre cómo, al final, cómo vivimos juntos de una forma sostenible, social, económica y ambientalmente hablando, y cómo colocamos a todos los actores en esa misma ecuación, teniendo en cuenta que hay competencias distintas, financiación disponible distinta. Y es verdad que es un reto, pero también tenemos algunas oportunidades que no teníamos hace algunos años, ¿no? Y yo sé que ahí la vicepresidenta ha sido una de las personas que ha luchado mucho por eso, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Por tener una salida de esta crisis con esa mirada más sostenible y con instrumentos y herramientas que nos permitirán movilizar esa transformación con diferentes actores, ¿no? Convocando a las ciudades, convocando al sector privado, convocando al conocimiento. Y quería preguntarte, antes de volver a lo global, para un poco cerrar esta primera parte, ¿cómo estás viendo ese proceso de transición que estás liderando con estos instrumentos como los Next Generation y otros, el Green Deal del que hablaba Mariana, y estos nuevos instrumentos que tenemos disponibles ahora, no los teníamos hace algunos años, pero no dejan de ser también en sí mismo un reto de cómo utilizarlos para una verdadera transformación, ¿no? Yo creo que quizás son esas oportunidades de experimentar en el muy corto plazo por qué merece la pena esos cambios y esos objetivos de medio y largo plazo de los que hablábamos antes. Tenemos un propósito, un objetivo, sabemos las cosas que tenemos que hacer, esto es un primer paso, no es el último, y tenemos la oportunidad de financiar ese camino, ¿no? Que es una cosa que probablemente, pues efectivamente no era algo que hubiéramos podido esperar tampoco, y además es más fácil si tienes un poco pensado de antemano qué futuro quieres construir, que no si lo tienes que pensar en directo, que yo creo que es una primera cosa muy relevante. El tener claro hacia dónde, cómo y por qué facilita el después tomar decisiones pues lo más acertadas posibles. Creo que es muy importante concentrar simultáneamente esfuerzos en la generalización de lo pequeño, que ya sabemos que funciona y que es imprescindible, con el ir sembrando el camino para lo que tenga que venir después, que tiene una dimensión diferente y donde estás apostando por determinados riesgos, un poco en línea con lo que decía Mariana. Y es ahí donde yo sí creo que, por un lado, es verdad que la dimensión local es fundamental y probablemente la dimensión local en versión microlocal o local un poco más amplio, ¿no? Porque si no hay una experiencia positiva del aprovechamiento de todos esos recursos por parte de los ciudadanos, es muy difícil mantener la confianza sobre en qué estás cambiando y para qué estás cambiando. Y es de la manera más, quizá la más evidente y la más simple, pero es más fácil hablar y que el ciudadano te entienda si estás hablando de techos solares que si estás hablando de 9 gigas, por ejemplo. Y es más fácil entender qué significa una remodelación de barrio completo que no decir que las ciudades tienen que ser neutras en carbono. Y es más fácil. Y yo creo que esto forma parte de la narrativa, pero forma parte también de cómo construyes experiencias reales de oportunidad. Porque yo creo que lo que es importante es movilizar la energía positiva en la dirección que se quiere. Y hay una capacidad de creatividad muy distinta. En el fondo, si tienes un objetivo compartido por todos y las ganas de secundar ese objetivo, es un poquito más sencillo moverse a mayor velocidad de la que hubiéramos podido pensar de antemano. Creo que esto, de alguna manera, está integrado en esa visión del plan de recuperación en el caso español y en última instancia también se podía pensar de la opción que hace la Unión Europea, una opción política valiente que no había hecho nunca, de quiero una recuperación distinta, construyamos un futuro distinto. Aquí hicimos hincapié en dos cosas, hicimos, si recordáis, 4 grandes ejes, el verde, el digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Y en el fondo había 2 de ellas que no estaban inicialmente previstas en el esquema europeo. ¿Por qué igualdad de género? Por la convicción de que las crisis ahondan en desigualdades que luego son mucho más difíciles de recuperar. Por tanto, era muy importante que los primeros esfuerzos, o desde el primer momento los esfuerzos, corrigieran todo aquello para que no se produjera. Y en lo verde, no solamente hablar de aquellas dimensiones de lo verde que podían ser atractivas y entendidas desde el punto de vista de oportunidades de negocio para las empresas, sino desde el punto de vista de la oportunidad, tú decías, para el conjunto de la economía, yo diría para el conjunto de la sociedad, personas o ecosistemas, restauración de ecosistemas, invertir en esa resiliencia que si no se nos olvida porque no parece que tenga sentido económico detrás. Sí creo que es muy importante acercar y divulgar sobre esta cuestión.
Y sí creo que entonces uno empieza a ver que los resultados son un poco diferentes y que se crea esa narrativa de la que tú hablabas o esa sociedad más dispuesta a avanzar más deprisa, que es lo que yo decía que probablemente todavía nos falta en muchos frentes. ¿Cómo combinas lo de muy corto plazo con lo de largo plazo? Me parece que este es un tema, por hacer un último comentario con respecto a lo que habéis estado diciendo, en el que es capital que haya un sentimiento de apropiación de la agenda. Es decir, la participación no solamente sirve para definir mejor el problema y la solución, una participación que podría valer desde el punto de vista intelectual, cualitativo, sino para sentirse protagonista del cambio. Y yo creo que experiencias de barrio, como las que estás apuntando, o experiencias sectoriales, o diálogo con sectores, y de lo que se trata es, vuelvo a poner el ejemplo de antes, alguien que me hablaba de la economía circular en el sector textil. Pues es que es capital y tiene mucho que ver con empleo, pero también con innovación, pero también con entendimiento de qué es lo que tienes que hacer. Y para eso tienes que hablar también con las empresas de este ámbito. Si no, es difícil poner qué pasa con los tintes, o qué pasa con las materias primas, o de dónde vienen, o cómo se aportan los componentes sociales o los componentes ambientales. Entonces, yo sí creo que este es un elemento clave. Ya no estamos en un esquema de gobernanza clásico o medieval donde uno decide y los demás hacen, sino que la interdependencia también afecta a eso. En el fondo, todos dependemos de cómo somos percibidos por los ciudadanos, por las empresas, por el colega de otra administración o de otro país. Y el generar relaciones sanas en todo eso es donde nos sintamos partícipes de esa aventura de oportunidades es relevante. Y quizá este es el cambio de chip más notable que tenemos que hacer todavía. Yo creo que me ha encantado esto, Jaume, de que la llames hacedora de esperanza, porque es verdad, yo creo que necesitamos hacer esperanza. O sea, que sea una agenda de esperanza y de oportunidades, y no una agenda de limitaciones o de prohibiciones o de miedo, ¿no? Y entonces yo creo que el construir todo eso requiere que la gente se sienta partícipe y que experimente, como decía antes, los efectos positivos del cambio. Oiga, pues yo esto lo veía con cierta aprensión, pero la verdad es que una vez que me he puesto a ello, pues me parece que tiene sentido y además me beneficia en muchas de las dimensiones de mi vida, en aspectos de salud, porque el aire está no sé cuántos, en mi barrio, en mi casa o en mis consumos o en el confort de la ropa que llevo, no sé. Pero yo sí creo que estos son temas que son importantes y que de algún modo desafían el modo en el que se plantean las participaciones. Ya no valen sistemas, evidentemente siguen valiendo y son las legitimidades que hemos construido durante siglos, ¿no? Los sistemas parlamentarios clásicos, pero se requiere otros muchos inputs de participación que deben coexistir para poder facilitar el que vivimos sociedades, no por entrar en el otro espinoso tema de la digitalización y el mundo del futuro digitalizado, pero sí que vivimos en un contexto de redes sociales y de redes sociales, no digo digitales, sino sociedades en red y grupos que de algún modo interactúan, interdependen y que deben generar dinámicas pues sanas, positivas y en favor de objetivo, y esto requiere pensar y actuar y tomar decisiones de una manera y rendir cuentas de una manera muy diferente para sentirse protagonista de lo que se está haciendo, ¿no? Un cambio, sí, of course. Very small on the word opportunity, because I agree. It's not only more hopeful and more positive than fear, but it's also much better for increasing something that is often not high, which is business investment. In both Spain and Italy, we have below average, compared to the OECD average, business investment as part of GDP. Part of that is due to financialization, which, by the way, your economy is also very financialized, less so the Italian one, but in terms of how much the profits are going to finance, insurance, and real estate, and not the real economy. But separately, if you ask, and I'm sure there's many businesses here in the room which hopefully would agree, when you invest if you see an opportunity that can be about the market opportunity, but also technological opportunity. So these ambitious public investments that are not just about reducing, to introduce a tax incentive, an R&D tax incentive, but actually leading, kind of helping to create a new vision, whether it's the future of nanotechnology, before nanotechnology was even a common word, but especially around a green economy and having a real kind of ambitious
model around what that could look like, that, as you say, lands in people's imagination about the future, and then setting up policies that make it coherent and certain, but also, ambitious, that increases business investment eventually, because it increases your expectation of where future opportunities lie. And that's a fundamental factor that increases business investment. So, it's not only important in terms of the hope and the positiveness, but technically to increase one of the parts of GDP, which in many countries is too low. So you shouldn't have to have all this government investment making up for the lack of private investment. You just need much better policies that inspire and increase expectations of where those opportunities lie. Yo coincido y además creo que la pandemia también nos ha dado la oportunidad, seguramente, por primera vez en mucho tiempo, de alguna manera de relacionar, ¿no? La esperanza, pero también la solidaridad con la eficiencia y con el beneficio y el retorno propio, ¿no? O sea, cuando predicamos desde Isglobal y desde muchos otros ámbitos, ¿no?, la necesaria vacunación global, lo hacemos en términos, por supuesto, de solidaridad y justicia social, pero también lo hacemos en términos de eficiencia, es decir, no acabaremos con la pandemia y si no somos capaces de abordar globalmente este reto, ¿no? Por tanto, nos da la oportunidad también de construir esa narrativa por primera vez entre eficiencia, entre bienestar y también inversión y retorno de una manera muy distinta. Lo mismo, la forma de hacer política un poco diferente, ¿no?, teniendo en cuenta a todos los actores que hay en la sociedad, sabiendo que necesitamos subir a todos a esa transición si no queremos no solo dejarles fuera, sino también ser más eficientes en el objetivo. Vamos, si os parece, a abrir el debate al público, porque estoy segura de que hay mucha gente que tiene mucho que aportar y que preguntar. Hablábamos de las ciudades en muchas ocasiones y del rol del corto plazo y de la proximidad, y estoy segura de que Laia Bonet, por ejemplo, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, querrá hacer algún comentario desde la apuesta de la política pública que están haciendo. Aquí. Antes que tengáis tiempo para continuar este lujo de diálogo al que hemos asistido hasta este momento. Hay dos temas que han aparecido hoy tangencialmente en la discusión, pero que yo quería volver a poner encima de la mesa por si los podemos intentar aterrizar de alguna forma. Una es que creo que estaremos muy de acuerdo en que cada vez hay una creciente distancia entre policymakers y ciudadanos, especialmente en todo lo que se refiere a la transición digital y ecológica. Hay una cierta percepción, creo que existe una cierta percepción de que en algunos de que se hace demasiado poco, en otros que se hace demasiado. Entonces, la pregunta en ese sentido sería cómo podemos introducir la dimensión del bottom-up y la dimensión de la justicia social en el abordaje de estos retos. Y la segunda cuestión sería más en la línea de cómo podemos alinear estos objetivos compartidos, estos objetivos comunes, la transición ecológica, la transición digital, la lógica de las misiones, en un creciente contexto político de polarización, donde el foco está más puesto en las lógicas electorales que no en las políticas transformadoras. Casi nada. Vamos a acumular, si queréis, otra pregunta más y así podemos dar más oportunidades. Podéis levantar la mano si queréis pedirle la palabra. Yo sé que hay varios expertos en la sala sobre salud y medio ambiente, cambio climático. No sé si alguno de los investigadores de Isglobal. Xavier. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy un científico, modestamente. En la sala ya sé que quizás no hay unos cuantos, pero no somos, a veces no tenemos toda la voz que nos gustaría tener, y en un momento como este pues aprovecho, ¿no?, la ocasión. Además, con Teresa nos conocemos desde hace unos cuantos años, y en la antesala de la aprobación de la Ley de la Ciencia y, por tanto, de un paso adelante a nivel de los científicos, también quería decir que el tiempo pasa para todos y que en todos estos años, como dice Raimon, aquí llueve mal y cada vez llueve peor, ¿no? Y en ese sentido tenemos los mismos problemas o peores en el cambio climático, y el tiempo pasa, y en muchos momentos desde el ámbito científico pues vemos que vamos tarde, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y aquí a mí me gustaría comentar que en el ámbito mediterráneo pues
como sabes bien, porque has estado en muchas de las cumbres y yo también desde el IPCC, estamos en un punto caliente planetario, ¿no? Entonces, este aspecto de la desigualdad también en el tema de impactos es un ámbito en el cual nosotros tenemos un papel importante, ¿no? En este sentido, compartimos con Italia la misma suerte y yo diría también la oportunidad de llevar a cabo iniciativas para anticiparnos y que no nos pase como con la pandemia, que todo nos coge a traspiés, a mejorar los mecanismos y el conocimiento sobre la adaptación climática, ¿no? Y eso también es una ventana de oportunidad porque el Mediterráneo es un ámbito grande, problemático en muchos otros aspectos y una inversión de este tipo en ciencia básica en principio y también en otros muchos ámbitos colaterales puede ser muy importante. Y esto me lleva al segundo comentario, que es que los nuevos retos de la sostenibilidad global y de la salud planetaria nos ponen enfrente de nueva ciencia. Hace falta nueva ciencia que esté en esta interdisciplinariedad. En un momento en el que la Unión Europea está apostando por la innovación y dejando la ciencia básica de lado, yo creo, y muchos de los pocos científicos climáticos a nivel español, que hace falta aprovechar esta oportunidad. O sea, no es una crítica, es una recomendación porque es un ámbito en el cual va a haber ventanas de oportunidad, ¿no? Y quería saber tu opinión al respecto. Sobre about Mariana, I'd like to also make pose a question. I'd like to say that COVID-19 has placed us as a society and as a scientist in front of a unique challenge. So if I recall how, and I think it's something that could be extended to the audience, how we felt in March 2020. There seemed, for many of us, and I think that that's a common thought, that things were going to change because something terrible was going to happen. And you can, and maybe you will agree with me that this has vanished. So we have gone back in many aspects to the feeling that, okay, we are safe enough. There are some very positive aspects coming out from the pandemic, and one is the capacity to create the vaccines, and but there are some other aspects that have not changed, and I think that we have a challenge behind us, that is that the planet is telling us that something is not going right. Mm-hmm. And so will we be hearing that call? And I think that the experience also, you talk about economics. So lucky us, green technologies are opening as a windows of opportunity, and this goes in hand with solving climate change problems. So that's a good thing. If not, maybe the situation would be different. So in this regard, climate change is a much more complex problem than COVID-19. But I also recall that cooperative approaches and economy tends to work well at very local scale. And we know about, for instance, Satoyama movement on the management of forestries and agricultural lands in Japan, and this has been a success example for centuries. But climate change negotiations is always the same, and the same is that it's not really addressing what scientists demand. And we know because all the process of IPCC from the beginning to the end of each report just changes a lot. So is really a way that you think that governance at this large scale can be thought to be useful or to be hopeful in the future? Thank you. Sorry for the long question. Presidenta, primero si quieres, Mariana, y después hay dos palabras pedidas detrás y las pasamos. Vale, muy bien. Bueno, muy rápidamente. Yo creo, Laia, que no hay recetas mágicas, pero que vamos a vivir con una complejidad de la que necesitamos un batallón de activistas, cada cual en su propia dimensión, incluidos los científicos.
O sea, cuando hablamos de ciencia, clima, impactos del cambio climático en el Mediterráneo y más si hablamos de bosques y de no sé qué, yo lo que me encuentro es que la Comisión Europea no ha llegado a noción de que hay una cosa que se llama impactos del cambio climático en los bosques mediterráneos y riesgo de incendios, y ponen en su lugar un objetivo que es imposible. Nos obligaría a incumplir la Directiva Marco del Agua, la de los hábitats, la de los suelos, a usar fertilizantes por encima de nuestras posibilidades y no sé qué. Entonces digo, claramente aquí, aparte de yo como Gobierno dar una batalla a muerte, que la daré, pero yo estaría encantada de que cada cual en su propia comunidad ayude a generar ese tipo de relaciones, porque es muy importante. Es decir, yo pienso, claro, estos no han hablado con los del CREAF, ni han hablado con los de no sé cuántos, pero tampoco han hablado con sus colegas de Dinamarca, que ven la cosa de una manera muy diferente y a lo mejor han tenido más influencia a la hora de definir el problema en Bruselas. Es decir, yo creo que hay una parte de, y en esto, mira, te voy a añadir otro calificativo para Mariana para la siguiente vez, porque una de las cosas más características que tiene Mariana es que yo creo que la ciencia básica y la academia es capital, y la respuesta en corto es sí, y es evidentemente una gestión que corresponde a otra compañera o a otros compañeros dentro del Ministerio, pero soy beneficiaria, usuaria habitual en mi trabajo como policy maker de la ciencia y del conocimiento de muchos centros de investigación en España. Pero hay algo que yo creo que está cambiando, pero que tiene que acelerarse, y Mariana representa muy bien, y es que la ciencia básica o la ciencia aplicada está fenomenal, pero que hay que dar una batalla adicional activista en la divulgación de ese conocimiento en muchos frentes distintos. Es decir, no es per se en la torre de marfil del académico, sino la aplicación activista y la divulgación activista de lo que existe. Y yo sé que no es fácil, y sé que además ha habido un cambio muy importante en los últimos años. No con intención de sustituir al policy maker, que tiene que transar en cómo consigues equilibrios que son muy difíciles, y a veces tienes que hacer trade-offs que son difíciles, pero sí en explicar las cosas, y en explicar las cosas entre tu propia comunidad, más allá de lo próximo, y la opinión pública en general. Y esto yo creo que no es en absoluto crítica, porque al revés, probablemente los que estáis en esta sala y muchos más, forma parte de lo que hacéis todos los días, pero nos falta eso, es decir, no llegan, no es fácil en eso. Cuando decía antes abonar el terreno, es capital hacerlo dentro y fuera, porque insisto, yo luego me encuentro, digo, pero estos señores, ¿qué referencias han usado para pensar que yo puedo tener esta capacidad de absorción en mis bosques? Están locos. Y en paralelo sé que es muy difícil pensar que en esta, que yo creo que probablemente va a ser la década de las turbulencias, porque estamos cambiando drásticamente el concepto mismo de qué es prosperidad, qué es desarrollo, qué es bienestar. Bueno, aquí estamos con el Well-being for All, que esto, Well-being for All, ¿qué significaba hace 20 años? Nadie sabe qué significaba Well-being for All. Y sin embargo ahora todos sentimos que es algo que hay que exigir. Y esto evidentemente genera tensiones entre los ciudadanos, entre los votantes, entre los consumidores, entre los trabajadores o entre las empresas, porque las posiciones son diferentes, y un cambio tan drástico en tan poco tiempo genera tensiones. Y además siempre es facilísimo decir, la culpa es que los políticos son unos inútiles, unos jetas, y están vendidos a no se sabe qué interés. Y eso es enormemente dramático, porque la verdad es que dices, bueno, pues mejor que se quede quien no le importe que le digan eso, o quien no mueva nada, para que no le digan eso. Entonces yo creo que forma parte de lo que te toca. ¿Tú quieres hacer bien las cosas y trabajar por el interés general? Pues desgraciadamente te toca lidiar y gestionar consensos, sabiendo que vas a tener situaciones de enfrentamiento muy poco proclives a ponerse de acuerdo. Y tienes que intentar, que yo creo que de eso no hemos hablado, del papel también un poco de esa función pública de mediador. Y esa función pública de mediador puede ser más agresiva y audaz, y creo que tenemos que ser más agresivos y audaces, o puede ser un poco más timorata. Y a lo mejor con eso no conseguimos, y vuelvo al comentario de Xavier, lo que necesitamos, porque necesitamos mucha audacia y agresividad amable, no digo agresividad violenta, agresividad amable, pero sí necesitamos mucha valentía en el tipo de planteamientos, pero aceptando que nos toca lidiar con una percepción enormemente difícil de digerir, o sea, que todo cambia a la vez y todo depende vuelvo a los ejemplos de antes, depende de Putin, depende o sea, hay demasiadas cosas que a mí en lo concreto, ¿qué significa? Yo a usted, oiga, espere usted que me lo resuelva ya,
Y dices, bueno, pues no se enfade usted tanto porque vamos a intentar resolver lo más que se pueda, pero nos tenemos que poner de acuerdo en estas 5 cosas que el de allí dice que no se las resuelva así. Entonces yo sí creo que eso es complicado, creo que eso requiere de un tipo de habilidades y de función por parte de los servidores públicos en sentido amplio, por supuesto al frente de las instituciones, pero también en otro tipo de vocación de servicio público que hay que trabajar muy intensamente y para la que no tengo, en principio, creo una perspectiva así de mágico como construyes, porque es lógico, o sea, estás cambiando muchas cosas en tiempos de vida humana en una escala temporal muy corta y además es que sabes que las tienes que cambiar todavía más deprisa y esto pues genera tensiones difícilmente y es verdad. También es un poco fácil decir esto de que las administraciones locales lo tienen más fácil, ¿no? Porque yo creo que seguro que tienen también el conflicto de la proximidad. Es verdad que dices, en un ayuntamiento lo ves todo a la vez, es una escala más gestionable, pero también tienes todo a la vez con unas expectativas de todo el mundo que no son sencillas tampoco y sin embargo hay una tarea muy relevante que estáis haciendo, ¿no? Necesitamos vehemencia, liderazgo y un ejército de activistas, como decía la vicepresidenta. Mariana. Sure, just a quick answer to the bottom-up one. I think the word bottom-up is sometimes problematic because it can also lead to chaos. The opposite is too top-down, it leads almost to dictatorship. So there's something in between. And I think what I try to do with the missions concept is to say we need a direction. We often have directionless policies. These are the handouts given here and there. But then combining that with participatory mechanisms. And I think one of the problems with the just transition concept, for example, is we haven't really broken down what that means. So in theory, the just transition is about participation and making sure that, you know, the benefits of a greener society goes to everyone and we don't have all these workers left behind. And also investment within also people to transition. But whose voice, so the big word I want to bring is voice, whose voice is at the table to even, as I mentioned before, define what we even mean by sustainability. So labor's voice is not really there. They're reacting after the fact to make sure that workers don't get hurt in the process, that there's investments. But in a globe where the labor share of global income is at the lowest it's ever been, the profit share is at the highest it's ever been, it shouldn't just be about redistribution, should also be, for sure, but also about voice. And it's about the labor voice, it's about, you know, the voice basically of social movements as well, that aren't just in the reactive mode. And we should remember, we wouldn't have the weekend without labor unions. We wouldn't have the 8-hour workday without labor unions. So in terms of, you know, the sustainable well-being for all, who's actually defining this? Who's at the table? Whose voice is at the table? And second, the knowledge. I mean, what's so interesting in Barcelona is that the city invested in capacity within the civil service, now bringing kind of hackers into the team of the civil service. We often don't have that. So to have bottom up, it also requires knowledge and training to then give, you know, almost, you know, to allow that participation to also be more, I don't want to say informed because it's not about ignorance versus information, but we know from the financial crisis that when we said, oh, let's let people then decide, no, they had no tools to decide. It increased inequality. And so investments within, you know, both the data commons as you've done, but also the hacking team inside the civil service are critical also for a more genuine relationship between the city and the citizens if we want that bottom up. In terms of R&D, basic R&D, I think there's a couple of things. First, of course, we need both. And the missions is not about everything being purpose-oriented, but the problem is so many of the interesting conversations between basic and applied happen in kind of those fuzzy spaces which, when they are problem-oriented. We have this false dichotomy in many universities that it's either applied and commercial, so the businesses tell the universities, you know, what to do in some cases, and then the scientists react against that, or complete freedom, you know, the Haldane principle of, you know, basic research for basic research. So in any healthy system of innovation, you need properly funded basic research to be, you know, blue sky. But what we often don't have is a healthy dynamic between kind of science and industry. So the kind of Fraunhofer type institution in many countries doesn't exist. In Italy, we don't really have the Fraunhofers. But what's interesting with the missions is it becomes an interesting dynamic conversation between basic and applied, which both have to kind of almost exist, first of all, on a big problem. So what's interesting with the moon landing is so much happened along the way that was unintended.
No, there was a lot of serendipity. The whole software industry, in some ways, came about as a solution to a problem. The internet came about as a solution to the problem of getting the satellites to communicate. GPS came about as a solution to a problem to know where the ships were. But the problem is, if we don't have interesting problems, and if they're all just about the military-industrial complex, then we're siloing those conversations. And on that, it's interesting that we have CERN, a big public laboratory which is global, your last point on global. What would it look like to have a CERN for climate change? Why is it that at best we do it for kind of physics of certain types? But what would that look like, basically? And on the global issue, the problem is that we currently have very weak institutions like the WTO or the WHO. And so the reason these are important is they can really set the standards around these issues of the common good, how to collaborate, what a World Trade Organization does for the rules around intellectual property, so it doesn't become a vehicle for a value extraction and huge rent seeking. Adam Smith, by the way, his definition of the free market was not free from the state, but free from rent. He saw rent in the system, la rendita, as theft. No? And so we need an active, smart state in some ways to reduce those rents. But if these organizations that are global, like the World Trade Organization, that should be setting really ambitious rules that make sure that people globally are benefiting, like with the vaccine, which currently we have vaccine apartheid. No? We have 80% of the vaccines being hoarded by 10% of the countries. That can't be solved through philanthropy. That needs to be solved by how we innovate, how we produce differently. And those rules currently have been lobbied by the incumbents to be extremely weak. So we need strong global standards and definitions of the common good to guide also the science so it doesn't get captured along the way into multiple avenues of rent seeking. Tenemos solo tiempo para una pregunta. Ahí al final habían pedido la palabra al principio. Buena mujer. Por favor. ¿Lleváis el micro allí? Eso. Contestamos telegráficamente y porque así os libero la hora que había prometido. Muchas gracias, Magda Rosenmüller de IESEP Business School. Y, bueno, es un placer seguir este debate, fantástico. Just a quick question to Mariana. You used the word scaling. And actually, in part, you already gave the answer. Is that scaling? I would like to give it a new sense, because we have a lot of these local initiatives, and it's difficult to scale. I don't think, or the question would be, that would not be the best way to scale something, because then it becomes top-down. If we say, this is good, do the same. And they say, not invented here, we don't want to do it. So my question would be, you hinted already to education, how can we create, or how can the public hand create a better environment for these great ideas to come up and this practical, and then also capacity building, no? It's like citizen empowerment, but we need also better managerial capacity, maybe at the local level. So how can we make happen that more of these great ideas, a great practical application come, and the guidance, and how do we formulate the guidance, and then also involve private companies or others at the local level? What guidance should become from the central, from the top down, in order to facilitate that? Thank you. Yeah, so it's a really good question, because if then the solution to a problem creates another problem, you've just got an even bigger problem. So I think your first point is what we really need is as much experimentation as possible. So if the scaling up then kills the experimentation, right? So a lot of my work and that of others is about, even within the civil service, you're not actually rewarded to experiment. If everything has to be a solution and then you get either fired because there was a failure, or if you don't get promoted. And also, one of the interesting things for me of studying organizations like DARPA, which came up with the internet, was they had a culture of risk-taking and experimentation. They actually were rewarded when you went into DARPA to work there by how much risk you were willing to take. So one thing is the HR, the human resource models that we also have within these public institutions, but of course you're talking about experimentation, not just in the public also. So that requires, I think, also metrics, better metrics of the biodiversity in the system, not just in the climate sense, but literally, one of the reasons why the tech companies are so problematic right now is they're killing the diversity amongst their own supply chains, right? What you see, Shoshana Zuboff says this, she says, you think you're searching Google for free?
Google is searching you for free, right? So that, that process and how we've allowed the tech platforms to make us see what we see itself is hugely problematic. We don't even have a wide of what we're seeing. We're seeing what others want us to see. And yet it's interesting how the competition authorities and the regulators don't have metrics around that diversity. At best, it's about the number of companies, so market share, concentration ratios. They don't have what you're talking about. Are we killing off the experimentation? Are we killing off the biodiversity, if you want, in the system? And I mean, the other thing is in terms of what the public sector can do to guide, as you were saying, that experimental process, it's interesting, the example I gave with NASA, where they changed to move towards a prize scheme, like there's a goal, okay, who's going to help us find the solution, but no micromanaging on the solution. What we have today is so many governments worried about being business friendly or obsessing about commercialization. So the way that also businesses get involved is through a very problematic notion of economic value. So even NASA today, in its charter, says that its investments have to lead to commercial and economic value on Earth. They would have never gone to the moon had they worried about that. And yet there was all this commercialization, the serendipity, the dynamic spillovers that were almost random across the economy that weren't top-down, but because of the multiple solutions from many different areas to concrete homework problems that needed to be solved along the way. I think that's in the design of the procurement, the grants and the loans that can be really bold and inspirational on the homework problem, but very open on the how. And of course, then to finance as many different types. I don't believe in SME policy. I think most SMEs, this is very controversial. She can't say this. So politicians cannot say what I'm about to say. I can. Most small companies are crap. Like, they're not innovative, they're not productive, and they even treat their workers pretty badly because often there's no unions. The few small companies that want to innovate, that want to transform, that want to work with the government on a green transition or sustainability, well-being for all, they need extra help because they're small. But you don't give them help because they're small. Who cares about size, no? I mean, SME policy is stupid. It really is. It's a waste of public money. But if you have a goal, how can you as a government help the small ones more? They need patient, long-term finance, not impatient finance. So the venture capital sector, which is supposedly about financing SMEs, it's hurt the SMEs because they often are rushed to exit in 3 years. So the venture capitalists want the small companies to exit once they get money through an IPO or a buyout. That kills the science. Impatient finance kills the science, but it also doesn't help these small companies. So one thing that a government can do is provide patient, long-term finance to those small companies that even want to move with you towards a really ambitious goal. But that requires a completely different mindset. That's not about SME policy. It's about picking the willing, who's willing, and being very open who they might be, but then properly giving the support towards the goal, and then having metrics for the experimentation, the diversity along the way, to hold you accountable that you're not just allowing new incumbents to come about. Vicepresidente, ¿quieres añadir algo que se te haya quedado en el tintero en el debate? Estaríamos aquí 3 horas más, pero... No, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y que han quedado muchas preguntas, así que no debo sustituir a quien no ha tenido ocasión de preguntar, pero la verdad es que me parece que el tipo de debates que han surgido en este rato probablemente nos dará mucho más que hablar. Así que muchísimas gracias por la convocatoria, por la oportunidad y por haber estado aquí pendientes algunos de poder seguir contribuyendo a este debate. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias. A todos y a todas.